Córdoba, pero usted nos trae también otra noticia de Córdoba. Está muy movido por allí. En Córdoba y todo el tema, lo que ha sido el sufrimiento y las consecuencias del déficit fiscal y de los problemas de cajas del gobierno. Hemos acá contado, y también otros medios, la cantidad de programas, de subsidios, de políticas públicas que han tenido que cortarse o minimizarse porque la caja está muy complicada. Y ese es el caso del Departamento de Prosperidad Social, Jennifer, que hace años se encarga pues de los subsidios. Había un montón de subsidios, jóvenes en acción, familias en acción, renta joven, etcétera, etcétera. Gustavo Bolívar, antes de salir del DPS, dijo que se iban a cortar muchos subsidios porque se le había recortado el presupuesto al Departamento de Prosperidad Social. Vamos a hablar de uno muy importante que le afecta a muchos estudiantes del país. Más de 400.000 están inscritos en él, que era lo que se llamaba antes Jóvenes en Acción, y a través de un decreto en el 2024 el gobierno, Jennifer, pasa a que se llame Renta Joven. Le voy a explicar a usted, a los oyentes, en qué consiste Renta Joven. Para estudiantes entre 18 y 24 años, digamos que usted quiere acceder a Renta Joven, tiene que ser estudiante de una universidad o del SENA, y usted lo que hace, le dice al gobierno: vea, yo tengo ciertas características de vulnerabilidad, quiero acceder al programa, y usted certifica que está inscrito en alguna universidad y le hacen 4 pagos al año. 2 de esos pagos es solamente por certificar que usted está en esa universidad, y los otros 2 es por certificar que pasó el semestre, porque claro, imagínese, usted estudia y se tira el semestre, pues no vale la pena que se lo subsidie. Sí, no se lo ganó, hay que ser buen estudiante, exacto, pasar el semestre para recibir la otra parte del dinero. Incluso me di cuenta que si usted tiene un gran promedio por encima de 4, le dan como una suerte de bonus. Pero bueno, ¿qué pasó? El gobierno, cuando hizo todo este cambio de Jóvenes en Acción a Renta Joven, eso se convirtió en un despelote completo. Los pagos empezaron a demorarse, a algunos estudiantes, muchos, no les empezaron a pagar, y los jóvenes de la Universidad de Córdoba se organizaron para hacer acciones de cumplimiento, y llevan una pelea jurídica desde noviembre del año pasado hasta hoy. Y yo a quien le traje al estudiante que ha liderado todas esas acciones judiciales contra el DPS para que se les ampare lo que ellos creen que se les ha vulnerado, el derecho a la educación. Y acá lo tenemos conectado, Sebastián. Se llama Daniel David Martínez Áviles, estudiante de 9º semestre de la Universidad de Córdoba. Daniel, bienvenido a Mañanas Blue, y ya casi profesional. ¿Qué está estudiando? Hola, buenas tardes. Pues gracias por la invitación, gracias a ti, Jennifer, pues escucharnos a nosotros como estudiantes de la Universidad de Córdoba. Sí, actualmente 9º semestre de como tal de Derecho. De Derecho, o sea que estamos hablando con un cuasi abogado que nos puede explicar de manera fácil qué es lo que está pasando con estos subsidios. ¿Usted era beneficiario de este subsidio? Sí, claro, yo actualmente soy un beneficiario del subsidio. Yo pues ingresé como tal a ese programa cuando se llamaba Jóvenes en Acción, por allá en 4º semestre aproximadamente. Obviamente, pues como ya lo dijo el periodista, pues sí se hizo ese cambio con la resolución 00137 de 2024. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dice Sebastián que ahora están en un pleito jurídico hace rato? ¿Y en qué va eso? ¿Qué fue lo que pasó? Explíquenos para nosotros entender y que nuestra audiencia pueda comprender cuál es la situación de ustedes como estudiantes allí y beneficiarios de esos subsidios. Bueno, la realidad es sencilla. Se hacen 4 pagos al año, 2 por semestre, 1 por el hecho de estar matriculado, 1 por el hecho de haber ganado el semestre. Y cuando se hace ese cambio de esa resolución, cuando se le cambia el nombre con el gobierno actual, empiezan a retrasarse los pagos. A tal punto que en 2024 el primer pago se hace en julio. O sea, habían pasado 6, 7 meses y no se había hecho ni siquiera efectivo un solo pago para los estudiantes. Ya usted podrá imaginarse el riesgo que representa eso para los estudiantes que de pronto dependen de ese subsidio para transporte, arriendo, manutención, etcétera, etcétera. Y llega agosto, donde supuestamente Prosperidad Social se iba a comprometer a hacer un segundo pago del año, y no le llegó a la Universidad de Córdoba. Se escudaron en su momento que hubo un error de carga del reporte de la Universidad de Córdoba, pero nos dimos cuenta que no fue un error exclusivo de la universidad, sino que en parte también fue responsabilidad de Prosperidad Social, a tal punto que la mayoría de universidades quedaron rezagadas. O sea, la mayoría de universidades solamente en fecha noviembre de 2024 se les había realizado un solo pago de 4 que debían efectuarse. O sea, este es un problema no solamente de Córdoba, sino a nivel nacional, según usted. Exactamente, es un tema de nivel nacional. Y bueno, en noviembre como tal, en aras de pronto ayudar a los jóvenes, yo de manera independiente presenté una acción de cumplimiento
para que se cumpliera esa resolución 0000137 de 2024. Sin embargo, el tribunal en su momento la moduló y la transformó en una acción de tutela. ¿Y ya tiene respuesta de esa acción de tutela? Sí. ¿Qué le dice claro, la respuesta? Esa acción de tutela se falló en diciembre de 2024 y me ampararon los derechos a mí porque fui el primer accionante como tal. Allí yo hice la propuesta para organizarnos como Universidad de Córdoba y recogimos 3.723 firmas que se transformaron en 3.700 demandantes de otra acción de tutela. Esa acción de tutela hoy tiene respuesta, ordenó que se ampararan el derecho de todos esos estudiantes y que a nivel nacional se fijara una fecha para esos pagos. A lo que Prosperidad respondió que sería en la última semana de junio de 2025. Es decir, llevamos 8 días de julio, ya tuvieron que haber pagado a esos estudiantes que usted dice firmaron esta demanda, que se convirtieron en demandantes. ¿Pagaron o no pagaron en Prosperidad Social? No pagaron. Llegó el 30 de julio, que cayó festivo, que si somos estrictos sería la última semana de junio, y no pagaron, o sea, no se realizó el pago. Prosperidad ni siquiera se había pronunciado, ni siquiera había sacado fecha, ni siquiera había hecho el intento de pronto de comunicarse con los demandantes. Sí, pero acá Sebastián nos tiene hablando de prórrogas, que está tan de moda esa palabra por los pasaportes, también el DPS pidió una prórroga, sí, Sebastián. Precisamente, es un documento que Prosperidad Social, vamos a poner solamente en una página de las 8, y es en que el DPS, Jennifer, le pide al magistrado del Tribunal de Córdoba que decidió esto, que por favor le den 10 días hábiles adicionales a los que ya se les había dado, es decir, 10 días de plazo adicional para cumplir con todo. Ahí lo vemos, eso está firmado por Antonio Daniel Gil Lozano, que es el jefe de la oficina asesora jurídica, también está encargado, otro puesto en encargo. Entonces, al día de hoy, y digamos que este documento lo que hace Daniel y Jennifer es que DPS acepta que no ha cumplido pues pero si pidieron esa prórroga y son 10 días hábiles y empiezan en julio, estaríamos hablando del 14 de julio, Lina, que tienen plazo hasta ahí, o yo tengo malas cuentas. Sí, pero sin embargo lo que quiero contarles es que hay un comunicado de hoy del DPS que habla precisamente de renta joven y dice que la entrega de incentivos va a comenzar el 9 de julio mañana, y se va a extender hasta el 24 de julio. Sí, el comunicado tiene fecha de hoy, para quienes se conectan, ahí está, y dice que más de 200.000 jóvenes beneficiarios van a recibir el incentivo económico y explican quiénes van a recibir el pago en este ciclo. Dice que estudiantes del SENA, de las universidades, y también explican cómo se van a pagar. Dice que transferencias registradas en el portal del joven, también que aplican para más de 172.000 jóvenes estas transferencias, también a través de giros, y también señalan que el monto total que se va a pagar es de 17.180 millones de pesos en total de todos estos pagos que tienen atrasados. Y también hay otra forma de pago que será entregada en las oficinas de entidad bancaria o a través de puntos aliados. Para quienes quieran consultar esta información, entiendo está pública en el DPS, pero eso es lo que informan hoy, que los pagos van a comenzar a partir del 9 de julio. Daniel, ¿usted queda satisfecho con este comunicado del DPS que nos acaba de leer nuestra compañera Lina? Bueno, habría que esperar que Prosperidad cumpla, porque no es la primera vez que Prosperidad Social emite un comunicado manifestando que va a fijar fechas y pues no cumple. Así pasó pues en marzo, donde presuntamente se iba a pagar a las personas por giro y pues ese pago nunca llegó. Yo creo que hoy Prosperidad se pronuncia es sencillamente porque nosotros interpusimos un incidente de desacato y porque en las horas de la mañana pues casi esta noticia es en vivo, el Consejo de Estado requirió a Prosperidad Social para que fijara calendario de 2024 y 2025, porque punto que debemos tratar es que esos pagos de los que habla Prosperidad son de 2024 y ya van 7 meses y Prosperidad nuevamente se retrasa con los pagos de 2025. Claro, es que ese matiz es importante, Lina. Ese pago que se daría en julio de este año no es el pago de junio del 2025, sino es un pago de hace un año. Retrasado. Se están adelantando un año atrás. Pero, Daniel, le quería preguntar, más allá de su caso personal, usted conocerá, supongo, el de muchos estudiantes de Córdoba, compañeros, esta ayuda, este subsidio, que son 4 pagos al año, ¿cómo le cambia o le mejora o le quita la vida a un estudiante que realmente estos pesos son muy valiosos para su actividad estudiantil?
Sí, claro, ya te podrás imaginar que yo como persona que ha liderado esto, pues veo muchos casos de muchísimos estudiantes que viajan, que tienen que pagar arriendo, que tienen deudas pendientes con la persona que de pronto les colaboró, fiándole el arriendo, por decirlo así, y que esos 400.000 los necesitan. Es que no es un capricho, es que es una necesidad de los estudiantes. Entonces sí cambia la vida, y el hecho de que de pronto Prosperidad en su momento haya manifestado que el subsidio no iba a seguir, pone en riesgo claramente y desmejora las condiciones económicas de todos los estudiantes. Estoy bien yo con mis cuentas, hasta el próximo 14 de julio se extendería este plazo que se le dio a Prosperidad Social para que se pongan al día con ustedes, o es otro día. Es hasta el 14, Prosperidad de pronto está buscando algo que se llama carencia actual del objeto, que es decir que ya la vulneración no existe. Pero yo confío en que el Consejo de Estado, con la orden de fijar fechas de 2025, va a extender de pronto esa protección hasta el calendario de 2025, porque es que es injusto que ahora tengamos que presentar de pronto una nueva acción de tutela porque se retrasaron los pagos de 2025. O sea, eso es sencillamente de pronto atrasar y atrasar más a la jurisdicción. Lina. Sí, no, simplemente aclarar, lo que dicen en el comunicado es que para 12.839 estudiantes del SENA se les va a pagar diciembre del 2024 y enero del 2025. Y 184.438 estudiantes de IES, entiendo yo, de universidades, instituciones educativas, se les va a pagar del segundo semestre del 2024, esa claridad. Daniel, entonces usted está en noveno semestre de Derecho. ¿Hace cuánto no le pagan específicamente? Exactamente, ¿hace cuánto no recibe usted dinero para sus estudios? Ok, a eso aclaro una información. Recordemos que yo manifesté al principio que yo presenté una acción de tutela al principio, ¿cierto? Como esa acción de tutela es mucho más vieja que la que se presentó con los 3.000 estudiantes, yo presenté un incidente de desacato. Y cuando iban a ordenar el arresto contra la directora de transferencias, ella realizó los pagos. Ok, o sea, usted recibió su dinero, pero el resto de estudiantes no lo recibió. No, el resto de estudiantes tienen algunos atrasos desde diciembre, algunos desde marzo y los más rezagados desde julio de 2024. Sí, pero es que además yo me comuniqué con ASCUN, que agremia a las universidades públicas y privadas del país. Lo que pasa es que el director está de viaje lejos. Entonces me decían que llegaba esta tarde, pero ya transmití las preguntas para que nos cuente, como dice Daniel, si esto pues, se extiende a muchos de los departamentos del país, que otras universidades de pronto se están quejando, porque sí, al final la realidad es que el gobierno está pisando gastos por el tema del déficit. Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla y si terminan pagándolo el 24-25. Y vamos a agradecerle a Daniel que nos haya puesto en conocimiento este caso. Daniel David Martínez, feliz día para usted, y vamos a hacerle seguimiento, por supuesto, a ese caso. Ya nos dice el Departamento de Prosperidad Social alguna respuesta, pero estaremos también con ASCUN a ver si solucionan a estos que más de 3.000 estudiantes que hacen parte de este programa. ¿Estos 3.000 es solo de Córdoba o todo el país? En Córdoba como tal presentaron acción 3.723, pero eso representa una cantidad mínima de la cantidad de estudiantes que en realidad se están afectando. Hay que recordar que no hay universidades en todos los municipios, muchos estudiantes viajan, claro. Y que Prosperidad retrase esos pagos, pues representa un riesgo para la permanencia en las universidades. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros, Lina. Y es que la verdad, cuando uno tiene escasos recursos, esos subsidios le pueden salvar a uno la vida y el futuro, porque se trata de las universidades, de la carrera profesional. No, 100%, y son recursos que usan los estudiantes para comida, fotocopias, bueno, para su ayuda y sustento. Sin embargo, quiero aclarar, bueno, ya el comunicado que les leí de Prosperidad Social, Sebastián, que sale hoy, dice el estudiante que de pronto a raíz de toda esta situación, en el que habla de que los pagos inician el 9 de julio, y sobre el desacato dice el DPS que nos van a enviar una respuesta, porque ellos aseguran que no hay desacato. Estamos insistiendo y también de pronto solicitando una entrevista. Ya les pedimos una entrevista porque sí parece importante y válido que el Departamento de Prosperidad Social pues responda y nos ponga en mayor contexto de esta situación. ¿Y sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa en estos casos? Que cuando hay una política de Estado, no tiene por qué sufrir traumatismos de un gobierno a otro. Cuando son políticas de gobierno, que cada gobierno pretende cambiar todo lo que venía bien o lo que venía funcionando, pasa este tipo de cosas. ¿Por qué Jóvenes en Acción, que cambia de nombre a Renta Joven, de un gobierno a otro, decía el estudiante Daniel que ellos venían bien con Jóvenes en Acción? Y ahora, cuando se convierte en Renta Joven, la política es política de gobierno, no es política del Estado.
y ahí se genera el traumatismo, todo lo que está pasando. Entonces no es que uno esté en contra de nadie, de ningún gobierno, simplemente dele continuidad a las políticas del Estado en lo que tiene que ver con el tema educativo, para que no se genere este tipo de traumatismos, porque claro, Jóvenes en Acción había funcionado, lo acaba de decir el joven Daniel, estudiante de 9º semestre de Derecho en la Universidad de Córdoba, y Renta Joven es otra cosa completamente diferente. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambia de un programa de uno a otro gobierno? Primero una desarticulación técnica por el tema de que se cambió de nombre internamente. El DPS ha tenido muchos cambios y si ustedes ven las personas que han estado en el DPS en este gobierno no son personas que conocen del sector. Y dos, lo dijo Gustavo Bolívar, estaba esta mañana preparando esta entrevista viendo Jennifer y Oscar. Gustavo Bolívar, una de las últimas entrevistas que dio se la dio a Caracol Noticias diciendo que los programas del DPS en este año iban a sufrir muchos cambios y recortes porque el 50% del presupuesto se lo habían cortado. Y él decía, he peleado con Hacienda para que me den más recursos, pero no hay. Y es lo que les dije, esto que está pasando pasa con los subsidios del gas y del agua, con muchas cosas. El gobierno no tiene caja, entonces desesperadamente ve dónde puede pisar y prorrogar gastos para que rinda la liquidez. Esto es lo que está pasando realmente. Ahora, y termino con esto, como país tenemos que preguntarnos ¿qué queremos subsidiar o no? ¿Lo de los estudiantes o otro tipo de gastos que pueden esperar? Hablando de los cambios cuando se cambia de gobierno, acuérdense lo que pasó con La Paz, que era La Paz con Santos, luego siguió La Paz con Legalidad, creo que era con Iván Duque, y luego llegó nuestro presidente actual y dijo paz total. Así que cada uno quiere ponerle el apellido a los diferentes programas del gobierno. Sí, así a eso iba, Jennifer, es que así como salió ese proyecto de ley que bueno, ya es una ley de las marcas, ¿no? De las marcas de gobierno que llegaba cada gobierno a la alcaldía, entonces cambiaban todo el estilo, toda la cosa. Yo creo que debería buscarse la manera de unificar o de pronto que haya un respeto que vaya ligado pues a la ley para respetar los programas que hay, que están funcionando y que les sirven al país, y que no sea cada gobierno que llegue, obviamente cada gobierno llega a cambiar su forma pues de gobernar, valga la redundancia, pero que haya una forma de blindar lo que esté funcionando y que no sea antojo de los mandatarios que se tiren en cada cosa, Lina, así como con las marcas de gobierno. Lina, el ejemplo de Jennifer es muy bueno con lo de La Paz. ¿Por qué? Porque quien negocia con los grupos subversivos o con las distintas organizaciones alzadas en armas es el Estado colombiano, no es un gobierno. La responsabilidad de todas las paces que se han hecho recae en el Estado colombiano, ya sea el gobierno de Santos, el gobierno de Uribe, el gobierno de Duque, cualquier gobierno. El que está respondiendo por esos procesos de paz no son esos gobiernos pasajeros, transitorios, es el Estado colombiano. Ese ejemplo de La Paz que cita Jennifer es muy bueno, porque quien negocia con estas organizaciones es el Estado colombiano y por consiguiente quien tiene que responder